Buenas tardes, mis hermanos. Es un gozo poder compartir con todos ustedes el mensaje el día de hoy. Yo sé que la pastora empezó una serie hace 2 domingos, ¿verdad? Y hoy vamos a cerrar, vamos a dar una conclusión a esta serie de primicias. Deben de verlo atrás, ¿verdad? Hasta ahí, creo que unos 2 domingos ya. Muy importante, hermanos, grupos. Yo sé que vienen grupos y también queremos apoyar los jóvenes, ¿verdad? Para ir a este campamento. Si tienen jóvenes aquí, realmente haga un esfuerzo para mandarlos a este campamento. Yo recuerdo el año pasado, Matthew fue y llegó encendido, hermanos, encendido en establecer y crecer esa relación con Cristo. Obviamente van a llegar encendidos y es nuestro trabajo como padres mantener esas llamas, ¿verdad? Con palabra, con oportunidades de tener pláticas acerca de la palabra de Dios. Pero manda a los jóvenes, porque ellos, hermanos, van a estar alrededor de todos los otros hermanos que queremos que ellos abracen, hermanos de aquí de la iglesia, para poder crecer sano y juntos aprendiendo de las cosas de Dios. Y bueno, que me gustaría que se pongan de pie. Vamos a leer un versículo. La pastora ya lo compartió, ya lo deben de conocer porque es el mismo. Vamos a leer esto y después voy a dar un breve resumen a los últimos 2 domingos. Repito, ahí está en la pantalla, es Mateo capítulo 6, versículo 19, 21. Dice la palabra de Dios en el versículo 19: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen. Hermanos, ¿están enojados o qué? ¿No? ¿No? No vean mucho énfasis en leer. Vamos a leer. Y donde los ladrones se meten a robar, más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde esté tu tesoro, ahí estaré también tu corazón. Vamos a orar todos juntos. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por el día de hoy. Gracias, Señor, por tu amor infinito. Gracias, Señor, porque tú nos alcanzaste, Señor, un día. Te pido, Señor, en este momento que abras nuestros corazones, nuestros oídos espirituales para escuchar el mensaje que tienes para cada uno de nosotros. Que toda palabra, Señor, que sale de mi boca sea guiada por tu Espíritu Santo. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden ocupar su lugar, hermanos. No se me enojen, hermanos, muy tempranito porque ni empiezo el mensaje del día de hoy, ¿ok? Yo sé que este tópico de primicias es un poquito duro. Hay una razón. Creo que la pastora lo platicó durante estos 2 últimos domingos. El primer domingo ella habló sobre la importancia de ¿qué? De la postura de nuestro corazón. En primicias es importante la postura de nuestro corazón. Y dio énfasis en que tenemos que ser intencionales en nuestro corazón y enfocar no en los bienes materiales, hermanos, y no permitir que eso nos traiga enfoque de cómo nosotros somos nosotros, ¿verdad? Yo no valgo acuerdo de lo que dice el chequera de mi banco, ¿verdad? Si tu chequera del banco dice $10, tú no valgas $10, ¿ok? Tú valgas mucho más para Dios. No podemos dejar que lo que tenemos o no tenemos influencia lo que nosotros pensamos de sí mismo, ¿verdad? Dios piensa mucho de ti. Y vamos a ver al último de ese mensaje. El segundo domingo, ella habló sobre la necesidad de ¿qué? De ser generosos. De ser generosos, lo que Dios nos ha bendecido. Ella habló sobre el concepto de no acumular tesoros aquí en la tierra, pero acumularlos en el cielo. Y también mencionó 2 tipos de personas el domingo pasado. Mencionó quienes gastan en exceso para satisfacer sus necesidades emocionales, ¿verdad? Yo creo que si somos honestos, todos nosotros en un momento hemos hecho eso, ¿verdad? Sientes mal. En mi ocasión no son zapatos o ropa, ¿verdad? Yo veo un aparato, un nuevo iPad, un teléfono, a lo mejor un tipo de cámara, y lo veo y digo, ¿sabes qué? Me gustaría. Y todos yo creo que al final decimos lo mismo, y lo merezco, ¿verdad? Y me lo voy a comprar. Y lo compras y te sientes bien por unos días, a lo mejor una semana, 2 semanas, y te das cuenta que este aparato era como los otros 20 que tienes ahí guardados, ¿verdad? Y se pasa lo de novedad. Y ahí también te va la felicidad y sientes otra vez emocionalmente pues vacío y hay que comprar algo extra, algo diferente. El único problema aquí es que estás ya
gastaste todo el dinero que tenías o estás usando la tarjeta, ¿verdad? Para comprar lo que realmente no necesitas. Y ella habló sobre un segundo tipo de persona. Ellos que acumulan riquezas hasta convertirlos en ídolos. Para ellos esta riqueza, este dinero, este cuenta de banco, lo miran como, oh, mira, qué tan grande es lo que tengo ahí guardado. Y lo empiezan a ver como un ídolo. Hoy vamos a cerrar esta serie de 3 domingos hablando de primicias y vamos a hablar de otro tipo de persona. Y no tiene que pararse, voy a leer, si me quieren acompañar, se encuentra en Marcos, el libro de Marcos, capítulo 10, hermanos, versículos 17 a 22. ¿Alguien sin abrir sabe de qué vamos a hablar? ¿No? Ok, no te preocupes, yo tampoco recordaba cuando estaba estudiando. Vamos a hablar, y yo creo que sí conozcan esto, el joven rico. ¿Han escuchado la parábola? O no, más bien no es una parábola, es una persona real que se encontró en la vida de Jesús cuando Él estaba ministrando, hermanos, aquí en la tierra. Y aquí vamos a ver en estos versículos una plática entre Cristo y este joven rico. Dice capítulo 10 de Marcos, versículo 17, dice esto. Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Una buena pregunta, ¿no? De una persona que escuchó a lo mejor de un Cristo, una profeta, una persona de Dios, un hombre de Dios que estaba haciendo milagros y sanando personas y trayendo respuestas a preguntas de que muchos de nosotros o muchos de ellos también en ese momento tenían. Entonces viene este joven buscando de Cristo. Y dice Cristo, versículo 18, ¿por qué me llamas bueno? Respondió Jesús, nadie es bueno sino solo Dios. Aquí los teólogos dicen que es posible que Cristo estaba tratando de afirmar quién era Él en forma humana. Porque Él está diciendo, nomás puedes decir a Dios bueno. Y el joven acaba de decir a Cristo bueno. Entonces Cristo es Dios aquí en la tierra. Obviamente nosotros, sin que llegamos a la presencia de Cristo, le podemos preguntar, Cristo, ¿qué querías decir con bueno, nada más bueno es Dios? Podemos estudiar y a lo mejor sí era una manera que Cristo quería decir esto antes de tiempo. O traer un entendimiento al joven. En este mundo no creo que lo vamos a saber 100%. Pero esas son las cosas que podemos poner en la lista cuando llegamos al cielo a preguntar. Aparte de Dios, ¿por qué permitiste el serpiente en el jardín de Edén? Podemos preguntar, ¿qué querías decir con bueno maestro, verdad? Entonces dice Cristo, se siguió hablando con él, versículo 19, dice, ya sabes los mandamientos. Todos los judíos, hermanos, en este momento sabían los mandamientos. Era algo que ellos estudiaban desde muy joven. Creo que lo platicamos hace muchos domingos, de que cuando ellos empezaron a tener 13 años, y es importante ese entendimiento de 13, porque aquí vamos a ver que dice, ya sabes los mandamientos, no matas, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudas, honra a tu padre y tu madre. Y dice el joven, maestro, dijo el hombre, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Recuerda que a 13 años los judíos, ellos entendían que tú como un joven ya estabas empezando tu proceso de ser adulto. Entonces, desde joven, tú eres culpable de lo bueno y malo que haces, ¿verdad? Y él cuando era joven, empezó a guardar. No está hablando de cuando tenía 5 o 6, a lo mejor robó o algo ahí. No sabemos, ¿verdad? La palabra no nos dice. Pero desde joven, guarda todos esos mandamientos. Dice el versículo 21, Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Hermano, la palabra de Dios no nos dice cómo este joven llegó a ser rico. Dice que es un joven, yo creo que tenía que tener más o menos 20, 30 años. No puede ser un hombre muy grande. No podemos suponer, usando lo que la palabra sí nos dice, que era un hombre de negocios de mucho tiempo. O sea, no ganó su riqueza.
No hice como aquí dice la palabra de Dios, no defraudó, a lo mejor no robó porque era muy joven para tener tanto dinero. Es muy posible que sus papás o alguien de su familia tenía mucho dinero, se murieron y todo llegó a él, ¿verdad? En esa ocasión, pero no lo sabemos. Tenía que ser un hombre de mucha influencia porque los ricos en ese tiempo tenían mucha influencia, hermanos. Y notamos que él tenía una buena pregunta. Es una buena pregunta, ¿no piensan? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Muchos de nosotros en un día preguntamos lo mismo al Espíritu Santo. ¿Qué tengo que hacer? En un servicio, una escuela dominical, grupos pequeños. Y estás ahí, el Espíritu Santo empieza a mover aquí adentro, ¿verdad? Y tú preguntas, ¿qué necesito hacer? Y ahí llegó él para preguntar a Cristo Jesús también. Es importante entender, hermanos, que en este momento en la historia de los judíos de Israel no tenían un buen concepto de la vida eterna como nosotros tenemos hoy en día. Muchas personas hoy en día, si tú preguntas, van a tener un concepto de la vida eterna. Pero en este momento, cuando este joven estaba preguntando esta pregunta, igual en Israel, entre los estudiosos, teólogos y fariseos del tiempo, no estaban ellos de acuerdo de lo que iba a suceder cuando te morías. Algunos estaban creyendo en resucitación, otros que ibas a un lugar oscuro esperando algo y no sabes qué. Pero ellos no tenían, hermanos, muy firme la idea de la vida eterna. Eso es un poquito interesante que este joven, escuchando de Cristo, haciendo milagros, llega para preguntar, ¿qué debo de hacer para tener vida eterna? La palabra de Dios sí nos dice que está mencionando esta idea, concepto, vida eterna en Daniel capítulo 12. Pero en el Antiguo Testamento, que ellos estudiaron mucho en su crecimiento, no estaba muchas enseñanzas acerca de la vida eterna. La vida eterna realmente para la historia de Israel llegó cuando llegó Cristo. Cuando llegó Cristo, Juan platicó sobre vida. Y Jesús en los evangelios, en Mateo, en Marcos, Lucas y Juan, sí lo menciona varias veces. Es interesante que la mayoría de las veces que está mencionado este término, vida eterna, es en el libro de Juan. Juan el apóstol, como la pastora mencionó, el apóstol amado, ¿verdad?, de Cristo. Yo me encanta el libro de Juan porque se trata mucho, yo creo, de hablar quién es Cristo y enamorarme de Cristo. ¿Y qué te enamora más que hablando del futuro que Cristo pagó en la cruz por mí? Que un día tú y él y yo vamos a estar juntos en la vida eterna, ¿verdad? Y nos da una esperanza, hermanos, como creyentes. ¿Y qué le respondió Jesús? Dice que varios de los 10 mandamientos, él mencionó a este joven cuando preguntó, ¿qué debo de hacer? Él dijo, pues sigue los mandamientos, ¿verdad? Aquí Mateo, hermanos, incluye uno que no está mencionado en el libro de Marcos. El uno es esto, lo voy a leer. Mateo capítulo 19, versículo 19. Los evangelios muchas veces comparten lo mismo de Cristo en ciertas áreas. Algunos tienen una información extra. Mateo capítulo 19, de versículo 19 dice, honra a tu padre y madre. Y Cristo aquí en el libro de Mateo vemos algo extra. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo hemos escuchado antes, ¿verdad? Cuando lo escuchamos antes es lo que Cristo comparta. Se escucha otra vez cuando los fariseos llegan delante de Cristo y les preguntan, le están tratando de agarrar una trampa y les pregunta, ¿cuál es el mayor mandamiento? Recuerden que en ese momento, hermanos, ellos tenían los primeros 10, pero aparte de eso tenían todas las enseñanzas de los diferentes rabíes en ese momento, tenían muchos otros mandamientos que tenían que cumplir. Y ellos estaban pensando, le vamos a agarrar a Jesús porque tenemos cientos de reglas. Y les vamos a preguntar, ¿cuál es el mejor? Y va a decir algo que no es el mejor y ahí le vamos a agarrar. Podemos decir que es un blasfemio, le podemos sacar de las sinagogas, ¿verdad? Y Cristo, obviamente porque es Cristo, es Hijo de Dios aquí en la tierra, le dice el mejor de los mejores. ¿Qué dice? ¿Saben? Amarás a tu Dios con todo lo que eres, con todo lo que tú eres, todas tus emociones, tus sueños, tus deseos, ama a tu Dios. Pero
Cristo, Él añade algo extra, Él te pone una extra mandamiento que dice Cristo que es igual de importancia como el primero. Y dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Que estos dos, si tú puedes cumplir estos dos mandamientos, entonces tú vas a cumplir todo lo que la ley te pregunta hacer. Si amas a Dios con todo lo que tú eres y amas a tu prójimo como a ti mismo. Y me encanta lo que dice el versículo 21. En el versículo 21, hermanos, y no está en la pantalla, pero dice la palabra de Dios que miró a este joven y este joven dice a Cristo Jesús, que sabe todo, ¿verdad? Dice, lo he cumplido todo, ¿verdad? Todos los mandamientos lo ha guardado. Y dice que Cristo lo miró con amor. No dice que Cristo lo miró enojado o Cristo pensó, ¿qué te piensas, verdad? Que eres el Superman de los judíos aquí o qué. No, dice que Jesús miró a este joven que tenía deseo de conocer lo que tenía que hacer para alcanzar la vida eterna y lo miró con amor. Y yo pienso, hermanos, obviamente yo no soy Cristo y no lo puedo preguntar en este momento, no me ha revelado a través del Espíritu Santo, pero creo que Él realmente quería que el joven entendiera la importancia de lo que iba a explicar, pero no lo captaron en el momento. Y con amor, con un tierno amor, como cuando tienes un amor por un hermano, a lo mejor has estado en grupos pequeños y ves a un hermano sufriendo con algo y tú sabes la respuesta y lo has vivido, lo has experimentado. Has pasado por el mismo proceso que ellos están pasando y tú ya sabes que si tú pones en práctica la palabra de Dios, al final de un proceso a lo mejor doloroso, vas a tener la victoria porque has creído en la palabra de Dios. Amén. Entonces está aquí Cristo sabiendo, entiendo que has cumplido todo esto, pero si puedes cumplir esto, lo que te voy a compartir, vas a tener la vida eterna. Y dice que Cristo lo miró con amor y le dijo, vende todo lo que tienes. La Biblia, hermanos, tiene que mencionar eso porque yo creo que es importante entender para nosotros hoy en día, igual como este joven, el gran amor que Dios Padre tiene para cada uno de nosotros. Si realmente podíamos abrazar o entender la profundidad del amor del Padre para nosotros, nos quedaríamos, hermanos, realmente sorprendidos de su gran amor. Si podemos sentir el gran amor del Padre para nosotros. Yo sé que leemos la palabra de Dios y vemos lo que Dios hizo para nosotros, el sacrificio que Él pagó, pero como nosotros no somos Dios y nosotros no tuvimos que sacrificar nada realmente para Dios, venimos a Dios gratis, porque Él hizo todo. Él hizo todo para nosotros y ese amor tan profundo a veces nos escapa como humanos, porque no estábamos ahí. Yo estoy seguro que antes que formó la humanidad, porque dice la palabra de Dios que antes, y la pastora también lo compartió, antes que fue formado este mundo y nosotros, hermanos, ahí estaban los tres. Ahí estaba Dios Padre, Cristo Jesús, Hijo, y ahí estaba el Espíritu Santo. Y Dios ya sabía lo que iba a venir. Ella lo compartió, ¿verdad? Hace, no sé si el domingo pasado o el antes pasado, que Cristo nunca era plan B. Cuando ellos están ahí y Cristo está... Ese es el verbo de acción de Dios, el poder manifestándose en nuestro mundo. Cuando Él creó el mundo, Él lo creó, hermanos, sabiendo que en un día iba a tener que ir al cruz. Cuando nosotros no estábamos ahí, no podemos entender a veces ese amor. Pero ¿qué muestra para nosotros esta reacción del joven? Después que Cristo dijo, ¿sabes qué? Te amo, nada más tienes que hacer esto extra. Aunque Él, hermanos, guardó muchos de los mandamientos, y es posible que este joven fue una muy buena persona. A lo mejor ayudó mucho en su comunidad. A lo mejor dio a los pobres. A lo mejor nunca robó a nadie porque el dinero no llegó de él, ¿verdad? Llegó de sus padres o de alguien más. Pero algo entendemos de su reacción, hermanos. Que este joven tenía un ídolo en su vida. Y ese ídolo era el paz a través de su riqueza. Sus riquezas, lo que él tenía, era su paz en su vida. No sé ustedes, pero
otra vez podemos ver algo aquí similar de paz. ¿Recuerdan la historia de David? Cuando David ya era rey y él mandó, no sé si recuerdan la historia, pero mandó, dice la palabra de Dios, que mandó a pedir una cuenta de todos sus soldados. ¿Por qué quieres saber cuántos soldados tienes? Si Dios te dio la victoria contra Goliat, si Dios te rescató contra Saúl, ¿por qué quieres saber cuántos soldados tienes? No estaba pidiendo esto, hermanos, porque quería saber cuánta comida tengo que ordenar de Chick-fil-A, ¿verdad? No era eso. No quería saber cuántos uniformes vamos a tener que hacer, porque necesito saber cuántos tengo para no ordenar de más. Era el rey, hermanos. Uno de los más ricos en el mundo en ese momento, tenía mucha riqueza, mucha bendición, porque Dios obviamente le dio la victoria sobre muchas personas. Entonces, no era porque era falta de dinero. Él preguntó esto porque quería saber qué tan grande soy yo, qué capacidad tiene mi ejército. Y en un momento, él convirtió la cantidad de soldados en su paz. Como este joven cambió riquezas en paz. La pregunta es, ¿quién debe de ser, hermanos, nuestra paz? ¿Quién debe de ser nuestra paz? Dios Padre, que provee todo lo que necesitamos. Este joven estaba enfrentando algo que muchos de nosotros en un momento hemos enfrentado. Mi trabajo es mi paz. Mi posición es mi paz. Mi cuenta de banco es mi paz. Mi salud es mi paz. La relación que tengo con mi esposa o esposo es mi paz. Y la verdad, hermanos, es que nosotros tenemos que entender que el único que puede guardar o ocupar ese lugar de nuestra paz es Dios. Podemos buscar trabajo, debemos de trabajar, debemos de tener una buena relación con nuestra esposa, o debemos querer trabajar suficientes buenos en nuestro trabajo que nos siguen promocionando, ¿verdad? Dando promociones, ¿verdad? Que si subo de rango 1 a rango 2. Debe de ser nuestro deseo de ser un ejemplo para el mundo de creyentes que trabajan como si estaban trabajando para Dios. Pero nuestra paz se tiene que mantener en Dios. Y este joven, hermanos, estaba enfrentando lo mismo que muchos de nosotros enfrentamos hoy en día. Versículo 21 lo voy a leer otra vez. Dice, Jesús lo miró con amor y nada, Dios, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y síganme. La palabra, hermanos, nos dice que los discípulos se quedaron sorprendidos también con esta enseñanza. Es bien interesante que vemos esto de ellos, porque recuerda que ellos están viviendo con Cristo, pero son humanos como tú y yo. Y en este momento me encanta compartir el contexto, porque si no tienes un contexto puedes preguntar ¿y qué onda con Pedro? No creyó que, no entiendo. La cosa es esto, en estos momentos, hermanos, en este tiempo del mundo, cuando Jesús estaba viviendo, ellos sabían esto. Si Dios estaba contigo, si tú tenías la bendición de Dios, entonces tú ibas a tener riquezas mundiales. Esto lo veían, hermanos, desde Abraham. Cuando Dios dijo, te voy a bendecir, a ser una gran nación, lo bendijo con vacas y bodegas y no sé qué otras cosas pueden tener en ese momento. Pero era un hombre rico, hermanos, y pasó esa riqueza a su hijo, ¿verdad? Isaac, a Jacob. ¿Recuerda la historia de Job? Donde Dios permitió que Satanás atacaba a su familia, ¿verdad? Pero después que terminó la lección que Dios quería mostrar a Job o al mundo, a Satanás, Él lo bendijo con mucho más de lo que él tenía al principio. Y bendición de Dios muchas veces se conoce como riquezas. Entonces los discípulos, hermanos, estaban pensando, wait a minute, espérate, Cristo, ¿qué estás diciendo? ¿Estás diciendo que siendo rico es imposible que llegamos al cielo? No entendemos eso. Y desafortunadamente, hermanos, la verdad es esto. Aunque los discípulos en este momento estaban siguiendo a Cristo, ellos todavía en este momento pensaban que Cristo se iba a convertir a un rey
material aquí en la tierra. Ese era su entendimiento. Ellos dejaron todo y siguieron a Cristo. Pero su esperanza era que un día Cristo iba a ser un rey, iba a quitar a Roma, iban a tener bendición tras bendición aquí en la tierra porque estaban siguiendo al Rey de Reyes y Señores aquí en la tierra. Eso es lo que ellos entendieron. Entonces cuando Pedro le pregunta en Marcos capítulo 10, versículo 28 a 30, dice eso: ¿qué de nosotros, Cristo? Dice Pedro, que lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y aquí Cristo dice, les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos y terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecución. Y en la edad venidera, la vida eterna. Pablo, hermanos, en su última parte de su carta, en su primer carta, a Timoteo, le acuerda de la importancia de algo. Y ese algo es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Aquí empiezo mi mensaje, jugando. ¿Qué nos enseña el joven rico? Falta de, si podemos poner una palabra, es falta de contentamiento. Contentamiento. Su contentamiento llegaba de un lugar que no era Cristo. 1 Timoteo capítulo 5 versículos 5 a 10 dice esto. Y ese es Pablo hablando a Timoteo. El Timoteo que él iba a dejar aquí en este mundo para seguir la obra de hacer discípulos y creyentes de todo el mundo, donde ellos fueron llamados a compartir las buenas nuevas. Dice Pablo a Timoteo: individuos como estos siempre causan problemas. Antes de este versículo estaba platicando de todas las personas que hacían daños, hermanos, que estaban haciendo las cosas malas, que estaban llegando para compartir un evangelio que no era de Cristo, otro evangelio en estos momentos. Y dice, tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. ¿Qué es la verdad? Cristo. Hay libertad en Cristo, hay poder en Cristo. Cristo es el único que necesitas. No necesitas agregar ninguna otra ley. Simplemente cree en Cristo. Para ellos, mostrar su misión a Dios es solo un medio para enriquecerse. Algunos estaban enseñando que yo puedo ser un apóstol, que a lo mejor llego ahí, un líder que llego aquí y puedo pedir a la gente, hey, tire mi esquina, necesito dinero para poder abrir un estudio bíblico, ¿verdad? Y las personas estaban dando dinero. Pero lo que Pablo estaba enseñando es, hey, Timoteo, recuerda algo importante. El posesión, lo que tú tienes, no es para hacerte rico, es para compartir las buenas nuevas a las personas. Dice el versículo 6, ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí mismo, cuando uno está contento con lo que tiene. Y aquí viene esa palabra otra vez, contento. Cuando no estás contento, cuando recibes bienes, cosas materiales, entonces ahí dejas lugar a un, pues, si guardo un poquito no es nada mal. A lo mejor se va a llover, ¿verdad? En el futuro y necesito pagar, no sé, algo. Como dice aquí en los Estados Unidos, los rainy days, los días lluviosos, ¿verdad? Hay que guardar un poquito. Dice el versículo 7, después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejamos. ¿Qué sabiduría de Pablo, no? Llegaste aquí desnudo y te vas a ir, pues probablemente no desnudo porque te van a poner traje, una ropa, las personas que te ponen ahí en el cementerio, ¿verdad? Pero no vas a llevar lo que tú tienes. No sé si la pastora compartió esto el domingo pasado, o en otra cosa reciente, ¿verdad? Pero compartió sobre una esposa que el esposo dijo, hey, mándeme con todo mi dinero. Y le mandó ahí en la caja con un cheque, ¿verdad? Que lo deposita ahí cuando llegue al cielo, ¿verdad? No vamos a llevar nada, hermanos. Dice que aquí sí tenemos suficientes alimentos y ropa, estemos contentos. Si tengo para comer y tengo ropa, debemos estar contentos. Versículo 9. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero
es el raíz de toda clase de mal, y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Aquí viene una sabiduría, una frase. El verdadero contentamiento, hermanos, no se trata de tener más o menos, sino de encontrar nuestra identidad y seguridad en Cristo. No es que sea pobre y no es que sea rico, pero que mi identidad está basada 100% en Cristo Jesús. Amén. Voy a compartir 2 versículos más. Proverbios, hermanos, si lo quiere escribir. Proverbios capítulo 30, versículo 8 a 9. Dice esto: aleja de mí la falsedad y la mentira, no me des pobreza ni riquezas, sino solo el pan de cada día. Porque teniendo mucho, podía desconocerte y decir, ¿y quién es el Señor? Y teniendo poco, podía llegar a robar y deshonrar así el nombre de Dios. ¿Qué sabría? No me das más o menos, Dios, pero dame lo que necesito para el día. ¿Recuerda otro tiempo en la historia de Israel cuando Dios quería ser el todo para ellos? ¿Recuerdan cuando estaban pasando por el desierto, que platicamos hace unos cuantos domingos, que Él proveyó comida para ellos en desiertos? Pero nada más, solamente el pan de este día, no del futuro, ¿verdad? No de 30 días, no de 2 meses, no de 1 año. El pan estaría para ese día. ¿Qué estaba tratando de enseñar Dios a ellos y a nosotros? Porque la palabra es para nosotros también. Depende de mí hoy. Y yo te voy a dar tus necesidades el día de hoy. El problema aquí, hermanos, es cuando nosotros nos enfocamos en este problema de riqueza, como este joven. Entonces, como les mencioné, nuestra paz se convierte, en vez de ser Dios, en lo que tenemos. Y aquí pueden estar preguntando, ¿qué tiene esto que ver con primicias, Mario? ¿Por qué estamos estudiando de este joven y qué tiene que ver con el serie que hemos estudiado 2 domingos? Y en este momento, honestamente, ya estoy harta de primicias, ¿verdad? Ya me cansé de primicias, háblame de algo diferente. Aquí vamos a cerrar, hermanos. No se preocupen. El domingo siguiente no vamos a platicar de primicias. Si lo aprenden, va a salir de aquí, hay un examen, los que no pasan, vamos a tener un mensaje especial para ti. Contentamiento, hermanos, enseña que confiamos en Dios diariamente para el pan de cada día. Por eso, hermanos, Dios quiere enseñar a Israel la importancia de depender de Él cada día. Y Dios realmente quiere nuestro corazón. Voy a pedir que el grupo de alabanza pasa. Estaba meditando en eso. ¿Cómo puedo dar un cierre aquí? Y ¿sabes qué? Voy a regresar. Y me gustaría, si tienes tu Biblia o si tienes tu teléfono, no importa lo que tienes, abre tu Biblia y vamos a ir a Marcos. Marcos capítulo 10, versículo 20. Y voy a dar un espacio porque realmente quiero que lo buscas. No va a aparecer en la pantalla, no lo di a los chavos de producción. Es importante que entiendan. Buscan en su Biblia ahí. Marcos capítulo 10, versículo 20. Y vamos a ver algo interesante que Dios me mostró en estudiar en esto. Dice la palabra de Dios en versículo 20. Dice, maestro, dijo el hombre, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor otra vez y añadió, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego, y aquí estoy seguro que no lo captaron la primera vez. Y luego, ¿qué? Ven y sígame. Jesús estaba tratando de decir a este joven, ¿sabes qué? Tienes mucho dinero en el banco, mucho dinero. Vende todo lo que tienes y piensa que es importante para tu bienestar cada día. Y ven y sígame. Sígueme a mí. Sígueme al que te va a dar todo lo que necesitas. Amén. Es lo mismo que Él dijo a los discípulos, hermanos, sígueme. Y ellos dejaron todo. Y por eso Jesús añadió eso para Pablo. Cuando Pablo preguntó, ¿y qué de nosotros, Señor? Si hemos dejado todo.
Y nosotros hicimos lo que dijiste a este joven, dejamos todo, aún nuestros familiares ahí quedaron y te estamos siguiendo. Entonces, ¿qué? Si la riqueza no nos da la vida eterna, ¿qué nos da la vida eterna? Y Jesús tenía la respuesta que no capturó a este joven. Yo te doy la vida eterna. Y la verdad, hermanos, es cuando nosotros entendemos que todo lo que necesitamos, Cristo lo tiene. Empezamos a tener algo, contentamiento. Y cuando tenemos contentamiento, entonces yo no doy a mi iglesia, no doy los proyectos de la iglesia, no doy a alcances o no doy de obligación, pero yo doy de un desbordamiento de lo mucho que Cristo depositó en mí. Y esa es la verdad que tenemos que entender como iglesia. No doy por obligación. La pastora ya lo dijo, ¿verdad? El domingo pasado. No, el domingo pasado estaba en Westaco. Pastor David ya compartió, perdón, que Dios quiere dadores alegres. Dios no quiere que tú das, híjole, ¿por qué lo di? ¿Por qué lo di? ¿Cómo voy a pagar la luz? Cuando tú das ahí, te voy a decir, estás malgastando tu dinero. Porque Dios no vea tu fe, ni vea tu amor para las cosas de Él. Nada más vea que tú estás quejando en dar. Y no va a llegar la bendición. Si tú das así, realmente no esperas que Dios pague la luz, porque no va a suceder, hermanos. ¿Ok? Pero si tú sientes que Dios está intentando crecer en esta área de las finanzas, de las primicias. ¿Qué son primicias? Primicias son los primeros frutos. Eso quiere decir, en el Antiguo Testamento eran las primeras vacas que se nacían, las primeras frutas que tus árboles te darían. Aquí, como nosotros no tenemos campos, ni vacas, ni árboles, esa es la primera parte de tu cheque. No das del Dios a lo que te quedó después de pagar todo lo que tienes que pagar. Das el principio. ¿Y cómo lo haces? Fácilmente. El día de hoy, muchos de nosotros, nuestro dinero ni lo vendemos, ¿verdad? Se va al banco. Entonces, antes que va al banco, nomás pone ahí, ¿sabes qué? De esta cantidad, pónmelo acá. Y ellos lo hacen automáticamente. Regresando a la tema. Contentamiento, hermanos. Cuando nosotros aprendemos a ser contentos, entonces permitimos que lo que Dios quiere que usemos en nuestro dinero, lo usemos realmente por eso. Cuando yo estoy enfocado en ser rico, yo voy a guardar cosas que Dios me está diciendo dar, porque yo quiero ser rico. Y es la verdad. Tanto así es el poder del dinero. Por eso dice aquí el versículo, que no es ¿qué? No es el dinero que es mal, es el amor al dinero. El amor a ser rico me causa que cuando veo a mi hermano en necesidad y tengo 100, pero también tengo deseos de 200, pues si doy mis 100 me quedo con 100 otra vez. Nunca voy a llegar a 200, a 300, a 1000. Pero la verdad es que Dios nos da el dinero para bendecirnos. Voy a leer un último versículo y voy a permitir que el grupo toque y pueden seguir ministrando ahorita. Eso es en mi estudio bíblico. Voy a pedir que se pongan de pie, hermanos. Estaba estudiando la palabra de Dios desde el primer año, ¿verdad? Y decidí poner un énfasis más en estudiar. Estoy levantando muy tempranito en la mañana para darme suficiente tiempo a leer. Y en mis estudios bíblicos, hermanos, encontré Éxodo, capítulo 36, versículo 3 a 7. Y lo voy a leer para terminar este mensaje. Dice que Moisés le entregó los materiales que el pueblo de Israel había donado como ofrendas sagradas para completar la construcción del santuario. En este momento, ellos no tenían un edificio para la presencia de Dios. Sin embargo, el pueblo siguió entregando ofrendas adicionales cada mañana. Finalmente, los artesanos que trabajaban en el santuario dejaron su labor, fueron a ver a Moisés y le informaron: la gente ha dado más de lo que es necesario para terminar la obra del Señor, que el Señor nos ordenó hacer. Entonces Moisés dio una orden y se envió el siguiente mensaje por todo el campamento: hombres y mujeres, personas de TFC, no preparan más ofrendas para el santuario. Ya tenemos lo suficiente. Por lo tanto, la gente dejó de llevar sus ofrendas sagradas. Sus contribuciones fueron más que suficientes
para completar todo el proyecto. Obviamente podemos tomar una screenshot, ¿verdad?, de este momento. Israel aprendió a ser contentos, generosos con Dios. Pero, como dice Proverbios, Dios los siguió bendiciendo porque eran fieles. ¿Y qué sucedió? Cambiaron su paz y el enfoque a Dios a sus riquezas y perdieron su enfoque. Es muy fácil, hermanos, perder nuestro enfoque cuando Dios nos bendice de más. Cuando no aprendemos a ser contentos. Y no es malo ser rico. Y me gusta lo que dice Jesús al final. Y no está aquí en las notas. Pero dice Jesús, si tú sigues leyendo Marcos, te lo voy a leer aquí para que tú me puedas decir que estás mintiendo, Mario, no está ahí. Dice esto, Jesús. Jesús miró alrededor y les comentó a sus discípulos: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios, repitió Jesús. Le resultó más difícil a un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y dijeron entre sí: entonces, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres, dice Jesús, para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando tú tienes Dios en tu corazón, cuando Él habita en ti y te trae contentamiento, tú puedes ser rico y Dios te puede usar grandemente para bendecir a otros si tienes a Él y si has aprendido a ser contentos. Lo que es imposible para el hombre, lo que dice que el proverbio, es imposible que los ricos, porque si me das de más me voy a perder. Pero no si tienes a Dios en el centro de tu vida y no se has aprendido a ser contento con Dios, sino con: estoy contento porque te tengo a ti, Padre. Amén. Eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Señor Jesús, tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Oh, tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Hermanos, yo sé que hay personas aquí que a lo mejor no tienen Cristo en su corazón. Y es el primer paso de aprender a ser contentos. Nunca vas a llegar a poder ser contento de esta vida sin que Cristo Jesús es el Señor de tu vida, el Rey de Reyes. Tienes que tenerlo ahí porque con Él viene el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo tú puedes tener contentamiento en este mundo. No importa las circunstancias de tu vida, puedes ser contento de lo que sucede porque sabes que Dios está operando para tu bien. Si tú necesitas recibir a Cristo Jesús por primera vez, o a lo mejor tú has alejado de Él y tú sabes que tienes que regresar, voy a pedir que levantes tu mano ahí donde estás y vamos a orar junto contigo como una comunidad de creyentes. Hermano, gracias por ese hermano. ¿Alguien más? Hermanita, gracias. ¿Alguien más? Hermanos, gracias. Hermano, gracias. Hermano, gracias. Hermano, gracias. Gloria a Dios. Hermanos, gracias. Vamos a dar un aplauso, hermanos.
Hermanos, estas palabras no son mágicas, son una decisión en tu interior de ser Cristo Jesús el Rey y Salvador de tu vida. Vamos a repetir todos juntos para apoyar a nuestros hermanos que están haciendo la mejor decisión de su vida. Repiten conmigo. Padre Celestial, te doy gracias por Jesús, por lo que Él hizo en la cruz por mí. Recibo el perdón que Él pagó y declaro, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.